Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Donald Trump dice que la operación Furia Épica llegará a su fin si Irán acepta un acuerdo, pero que de lo contrario, esta se reanudará con mucha más intensidad. Esto mientras crecen los reportes de un eventual pacto entre ambas partes, aunque Teherán dice que hay disposiciones que son inaceptables. El barco afectado por un brote de hantavirus que atracará en Canarias por reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de sus pasajeros. Así lo afirmó el ministro del Interior español pese a la oposición de las autoridades isleñas. Algunos pacientes ya fueron evacuados en Cabo Verde y se dirigen a Países Bajos. Ucrania acusa a Rusia de violar el alto el fuego iniciado por Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que está evaluando los pasos a seguir luego de que las autoridades locales reportaran al menos 1.800 violaciones con bombardeos, intentos de asalto y ataques aéreos y además el uso de drones. Vamos a empezar en Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que pondrá fin a su operación Furia Épica si Irán acepta un acuerdo. Esto en medio de los reportes de medios estadounidenses de que este pacto estaría muy cerca. Sin embargo, la agencia iraní de noticias Tasnim citó a fuentes oficiales que dicen que Teherán no ha respondido, que el borrador contenía disposiciones inaceptables y que las amenazas solo empeorarían la situación. Trump había advertido también que, de no aceptar el pacto, los bombardeos se reanudarían con más intensidad. Sus declaraciones se dan horas después de haber suspendido la llamada Operación Project Freedom para liberar el estrecho de Hormuz. Asumiendo que Irán acepte cumplir con lo acordado, lo cual es tal vez una suposición muy optimista, la ya legendaria Operación Furia Épica terminará y el bloque de gran eficacia permitirá que el estrecho de Hormuz quede abierto a todos, incluido Irán. Si no aceptan, comenzarán los bombardeos que lamentablemente serán de una magnitud e intensidad mucho mayores que antes. De otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se encuentra en China y ya se reunió con su homólogo en Beijing. El viaje se produce una semana antes de la visita del presidente Donald Trump. El gigante asiático se posiciona así como el mediador principal en el conflicto y a principios de esta semana, funcionarios estadounidenses le habían instado a intensificar sus esfuerzos para persuadir a Teherán de que abra el estrecho de Hormuz. Nuestro corresponsal Adrián Foncillas nos amplía desde Beijing. China se ha confesado profundamente angustiada por la guerra, ha pedido un alto el fuego inmediato y completo y ha animado a Irán a seguir negociando. Está agradecido Beijing que se mantenga en el lado correcto de la historia y su firme y constructivo rol condenando los ataques estadounidenses. De la primera visita a Beijing desde que estalló la guerra del ministro de Exteriores Abbas Araghchi no se esperaban grandes declaraciones, sino que escenificara su cercanía, especialmente a una semana de que llegue aquí Donald Trump. Y es que Irán ocupará buena parte de la agenda de una visita inicialmente destinada a solucionar los conflictos comerciales. De hecho, la guerra ya obligó a posponerla. De la intensidad rebajada de las condenas chinas a Estados Unidos se deduce la voluntad de Beijing de que todo fluya con armonía en la inminente cumbre. Esta no es una situación inédita. Estados Unidos inicia un incendio y le pide después a China que lo apague usando su influencia. Esas reclamaciones se han repetido en las últimas horas en Washington. Esperamos que los chinos les digan lo que les tienen que decir y es que lo que hacen en el estrecho de Hormuz les está dejando globalmente aislados. Eso afirmó el secretario de Estado Marco Rubio. El de Tesoro Scott Bessent exigió a China que intensifique sus esfuerzos para convencer a Irán de que abra el estrecho. Ya Trump, semanas atrás, había pedido a China que enviara buques para asegurar la navegación en Hormuz, alegando que estaba desesperada por la falta de crudo, una petición a la que Beijing ni siquiera respondió. Es China uno de los pocos amigos con los que cuenta Irán y el destino del 80% de su crudo, haciendo valer su influencia, ya presionó Beijing a Teherán para que se sentara a negociar en una primera ocasión. El regreso de las negociaciones parece ahora más cercano después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní desvelara hoy que está evaluando la propuesta de paz de 14 puntos de Washington. El ejército israelí anunció durante las últimas horas que había comenzado a atacar varias zonas de Líbano, donde los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbollah continúan a diario a pesar del alto el fuego. Según el Ministerio de Salud libanés, los bombardeos israelíes mataron a al menos 4 personas en el este del país, cuando son 12 las aldeas evacuadas, incluyendo algunas zonas al norte del río Litani.
ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, destacó que los civiles que permanecen en el sur libanés y en algunas zonas de la beqa viven con el mismo temor por sus vidas que antes del alto el fuego, y cada vez son más los que se ven obligados a huir. Seguimos ahora con la noticia del crucero afectado por el brote de hantavirus que se encuentra en las costas de Cabo Verde. 3 de los afectados fueron evacuados y ya se encuentran camino a Países Bajos. Mientras tanto, su destino hoy enfrenta a las autoridades de España sobre su eventual acogida. El ministro del Interior afirmó que el barco atracará en Canarias porque España reúne las condiciones necesarias para garantizar la repatriación con mayor seguridad. Esto después de que las autoridades isleñas negaran la petición que, según el ministro, proviene directamente de la OMS. La ministra de Sanidad, Mónica García, comunicó que los 14 españoles que continúan en el barco con hantavirus serán examinados y en Canarias y trasladados a Madrid en avión. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario, que está a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife. Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Pasamos ahora a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky denunció violaciones por parte de Rusia al alto el fuego propuesto por su país, pero no aceptado por Moscú. El mandatario especificó que estas violaciones se llevaron a cabo a través de asaltos en el campo de batalla, lanzamientos aéreos y ataques con drones. Kiev inició un alto el fuego el 5 de mayo hasta el 6, mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció un cese de hostilidades del 8 al 9 de mayo, coincidiendo con las conmemoraciones del Día de la Victoria. Los rusos solo entienden la fuerza. Creo que deben ser derrotados en su propio país y creo que deberíamos lanzar nuestros drones para sobrevolar su desfile. Creo que necesitamos la paz con urgencia. Por lo tanto, no debemos rechazar nada. Así después nos acusen de no quererla. Si existe alguna posibilidad de paz, en mi opinión, debemos aprovecharla. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, finalmente eligió este martes al abogado Gabriel Estuardo García Luna como el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el periodo 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. Los detalles con nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo. Guatemala amanece este miércoles con nuevo fiscal general por cuenta de esta decisión del presidente Bernardo Arévalo que se hizo pública en la noche de este martes, y se trata del abogado Gabriel Estuardo García Luna, el único de los 6 candidatos que integraban la nómina final que no tenía manchas visibles, que no tenía vínculos con actores del pasado que estuvieran ligados a los grandes casos de corrupción o de impunidad que ha sufrido Guatemala. García Luna actualmente es el asesor del Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, que no solo fue designado por el presidente Arévalo, sino que es un fuerte aliado, un alfil del Ejecutivo de Arévalo. También es miembro de la Junta Disciplinaria del organismo judicial y tiene una larga trayectoria de más de 20 años en el sector justicia, no solo como juez, sino también como magistrado de apelaciones. Según el presidente Bernardo Arévalo, García Luna no estará al servicio ni del gobierno, ni del presidente, ni del Ejecutivo, y esto para desmarcarse de esas críticas y señalamientos que desde sectores del conservadurismo guatemalteco le habían hecho en los últimos días, que incluso trascendieron a amparos que actualmente están cursando en la Corte de Constitucionalidad, que de hecho que es el máximo tribunal de Guatemala, pues podría tener alguna noticia o alguna palabra en las próximas horas por cuenta de señalar a Bernardo Arévalo que estaría influyendo o que estaría incurriendo en conflicto de intereses. De manera que este nuevo fiscal general García Luna asumirá la dirección del Ministerio Público el próximo 17 de mayo y reemplaza a la muy cuestionada actual fiscal general Consuelo Porras, que lleva 8 años en el cargo y que hemos hablado en múltiples ocasiones aquí en France 24, porque ella no solo está sancionada en más de 40
40 países. Está incluida en la lista Engel por ser una funcionaria que socava la democracia, por haber instrumentalizado el Ministerio Público para favorecer a los corruptos y para perseguir a todas aquellas personas que luchan contra la corrupción. En Cuba, el gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció la entrada en vigor de una ley que busca captar inversiones de ciudadanos que residen en el exterior. Según el Ministerio del Interior, los cubanos que viven fuera del país tendrán los mismos derechos que aquellos que habitan dentro de la isla. La norma hace parte del paquete de medidas del Ejecutivo de La Habana para intentar modernizar la economía en medio de la presión en aumento de Estados Unidos. Diego Bassani nos trae los detalles. Cuba anuncia la puesta en marcha de una ley para intentar atraer inversionistas. El martes, el gobierno de Miguel Díaz-Canel informó de la entrada en vigor de una norma que permite que los ciudadanos de la isla que residen en el exterior tengan el derecho a invertir al interior del país caribeño sin la necesidad de terceros. El Ministerio de Comercio Exterior aseguró que esta ley hace parte de las reformas de largo alcance llevadas a cabo para intentar modernizar la economía, aunque dentro del texto queda claro que para realizar los proyectos empresariales hace falta una licencia expedida directamente por el gobierno. Reside de forma efectiva en Cuba, va con su actividad de negocio, tiene los mismos derechos, los plenos derechos de un ciudadano cubano por residencia efectiva. El anuncio llega en medio de nuevas presiones por parte de Estados Unidos contra la isla. El secretario de Estado Marco Rubio señaló que la crisis económica cubana es producto de los malos manejos financieros de los dirigentes del país y anunció que en el futuro la administración Trump podría adoptar nuevas medidas. Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente, así que un país gobernado por comunistas incompetentes no sabe cómo arreglarlo. Y tenemos a 90 millas de nuestras costas un estado fallido que además resulta ser territorio amigo de algunos de nuestros adversarios. Así que es un status quo inaceptable y lo abordaremos. El 1 de mayo, la Casa Blanca optó por extender la cobertura de las sanciones contra cualquier ciudadano o empresa estadounidense que tenga relaciones comerciales con Cuba, una medida que se suma al bloqueo petrolero que ha agudizado la crisis energética de la nación caribeña. La iraní Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, lleva detenida por el gobierno de los ayatolás desde diciembre. Según sus abogados, la activista a favor de los derechos humanos y las libertades de las mujeres en el país se encuentra entre la vida y la muerte tras haber sido ingresada de urgencia el pasado fin de semana en un centro de salud. ¿Cuál ha sido su trayectoria? Los detalles a continuación. Su rostro es ahora conocido en todo el mundo. Narges Mohammadi fue detenida el pasado 12 de diciembre en la ciudad iraní de Mashhad, en donde, junto a otros activistas, tomó la palabra durante una ceremonia en homenaje a un abogado hallado muerto, defensora de los derechos humanos y las libertades en Irán. La activista se pronunció contra la pena de muerte en el seno del movimiento Mujer, Vida, Libertad, tras la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022. Al año siguiente recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión de las mujeres iraníes, un activismo que ya le ha valido una condena de 32 años de prisión y 154 latigazos, luego de 9 juicios distintos. Pienso seguir con ese trabajo y no tengo miedo. La vida tiene el mismo sentido para mí, esté a un lado o al otro de un muro de prisión. Se trata de resistir hasta la victoria y hasta que se hagan realidad los derechos humanos y la democracia. A pesar de estar recluida, Narges Mohammadi ha organizado manifestaciones en el patio de su prisión y ha llevado a cabo huelgas de hambre para defender los derechos de los presos políticos de su país. Trasladada a principios de mayo a un hospital, tras 2 episodios de pérdida total de conciencia y un infarto, la activista iraní se encuentra hoy, según su equipo jurídico, entre la vida y la muerte. Finalizamos con deportes porque ya está todo listo en Múnich para el partido de vuelta de semifinal de la Champions League. El Bayern y el PSG esperan reeditar el apasionante partido de la semana pasada que tuvo 9 goles y considerado uno de los mejores del año. El equipo alemán deberá remontar la diferencia de un gol si quiere llegar a una nueva final del torneo. El ganador de esta serie se enfrentará al Arsenal inglés, que ayer venció 1-0 al Atlético de Madrid. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.